Hemos invitado a dos constitucionalistas, nos alejamos un poco de la política directa para entender el marco normativo constitucional. Estamos hablando del doctor Ernesto Blume, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional, y la constitucionalista profesora de la Universidad Católica, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, señora Beatriz Ramírez. Muy buenas noches, bienvenidos acá. Muy buenas noches. Buenas noches, Quisiera muchas gracias que por la nos invitación. explique, en primer lugar, el argumento que ha dado la señora Palacios. Hay un referendo que ya se pronunció, en consecuencia no se puede modificar eso. Estamos buscando contradecir el voto del pueblo soberano con leyes. Su opinión sobre este razonamiento constitucional, señora Ramírez. Lo primero que diría es que no es tan cierto que no se pueda modificar el asunto porque ya se ha votado en referéndum. Pero en algo sí tiene razón la intuición que ha señalado la congresista, y es la que yo compartiría. Y es que si previamente, hace poco más de 5 años, la mayoría de la ciudadanía se expresó de una determinada manera, para una reforma tan trascendental sobre un tema análogo, lo que debimos haber hecho es haber optado por el mismo mecanismo de reforma, es decir, que el Congreso apruebe en primera votación y no tenerle miedo a la opinión ciudadana de que la ciudadanía vote en el referéndum si desea, ahora 5 años después, cambiar su parecer respecto del referéndum y cambiar su parecer respecto de la reelección de congresistas. Porque hay que decir que el día de hoy se han aprobado varias cosas, múltiples reformas, pero 2 cosas que se votaron en efecto en octubre del 2018. Bicameralidad, no vamos a discutir si bien o mal, pero se votó allí un pronunciamiento sobre bicameralidad y sobre reelección. Puede ser que en 5 años la población del Perú haya cambiado. A la luz de los resultados, ¿no? Podría ser. Pero en todo caso, la mejor forma de hacerlo, cuando uno hace una reforma constitucional, institucional de tal magnitud, es pasar por el procedimiento de legitimidad ciudadana. Esa sería la posición que yo defendería. No es que es ilícito lo que ha hecho el Congreso, es decir, está permitido cambiar la Constitución por votaciones en 2 legislaturas sucesivas. Claro, lo que han hecho no está formalmente o procedimentalmente mal. Mi cuestión tiene que ver más con un tema de legitimidad en un contexto en el que hay tanto cuestionamiento, no solo a la institución parlamentaria, sino en general a las instituciones. Y habiendo sido un tema de votación previa, creo que lo saludable hubiera sido que todas las personas, Fernando, hubiéramos tenido la posibilidad de votar si nos parece bien o no. Doctor Blume, su opinión sobre este punto. La señora Ramírez nos ha dicho que no es ilícito lo que se ha hecho, pero que hubiera sido mejor que lo que se abolió vía referendo se restablezca vía referendo. Bueno, yo respeto mucho la posición de mi directa colega, la doctora Beatriz Ramírez. Celebro compartir esta mesa con ella el día de hoy, pero disiento de esa posición porque no se puede distinguir donde la Constitución no distingue, ni establecer requisitos ni condiciones donde ella no lo establece. La Constitución, en el artículo 206, establece cómo se modifica la Constitución y da dos posibilidades. No prohíbe el hecho de que se modifique la Constitución después que se haya modificado por referéndum. No prohíbe esa posibilidad y por lo tanto decir que como hubo una modificación por referéndum ya solamente se puede volver a modificar por referéndum es algo que no está previsto en la Constitución, es ir más allá del mandato constitucional. De otro lado, yo felicito al Congreso de la República y lo hago efusivamente porque creo que ha dado 2 pasos históricos al rectificar 2 errores garrafales que cometió el gobierno del señor Martín Vizcarra, que con una fórmula de manipulación de la voluntad popular introdujo estas reformas que han sido negativas para el proceso de consolidación del Estado constitucional. Yo creo que tradicionalmente el Perú ha sido un país bicameralista y yo creo que la bicameralidad garantiza una mayor reflexión y un mejor producto legislativo, porque 2 cámaras se pronuncian y hay un mayor debate y hay una revisión, y esto es fundamental. Y además, con esta posibilidad que se ha introducido que solo se puede disolver la Cámara de Diputados y se mantiene el Senado de la República, se evita estos excesos y abusos que se han venido cometiendo y se garantiza mejor la separación de poderes. Y de otro lado, el haber levantado esa absurda prohibición de reelección me parece sumamente positivo porque los peruanos
tienen que tener la oportunidad de hacer una carrera política sin restricciones, y qué mejor que un Congreso integrado por gente que adquiere experiencia y que es ratificada por la voluntad popular, porque es el pueblo el que va a decidir quién continúa o quién no continúa. Pero no se puede construir un Estado constitucional partiendo de una posición de desconfianza que obliga a decir, bueno, usted puede ser elegido una vez, pero no puede ser reelegido inmediatamente. Eso es absurdo. Y los ejemplos de los políticos que han tenido toda una trayectoria de vida se ven a diario. Y yo simplemente doy como ejemplo el caso del presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, que se pasó más de 40 años en la actividad política, y es un político de fuste y de peso que llegó a la culminación de su carrera política a través de la Presidencia de la República. Entonces yo vuelvo a felicitar al Congreso de la República, y creo que hoy se ha rescatado para beneficio del Estado constitucional peruano dos aspectos fundamentales: la bicameralidad y la reelección indefinida. Señora Ramírez, ¿por qué cree usted que este tema constitucional, de la estructura del Congreso y el de la reelección, se plantean ahora? Porque la Constitución de Alberto Fujimori, que fue aprobada por referéndum también, establecía lo contrario. Fue, como lo ha dicho el señor Blume, indirectamente una ruptura de nuestra tradición constitucional, porque las sucesivas constituciones del Perú desde el año 1923-24, establecían dos cámaras, y de pronto una sola cámara. Eso es lo que se aprobó el año 93 por referéndum. ¿Por qué se ha planteado el problema ahora? Es cierto que la consulta referendaria de octubre del año 18 era: ¿está usted de acuerdo que se cree otra Cámara? Y Vizcarra llamó y pidió que se votara no. La pregunta no era hostil necesariamente al régimen, al revés, pero tenía en ese momento mucho respaldo popular, y él inclinó la balanza a favor del no. ¿Por qué se plantea? ¿Cuál es el significado del contexto para que este tema constitucional se plantee ahora y no durante los primeros 25 años de vigencia de la Constitución firmada o promulgada por Alberto Fujimori? Primero creo que hay que cerrar el tema anterior, porque creo que ahí estamos cayendo en una falsa dicotomía. Yo coincido con mi colega en que no está mal, por eso he empezado diciendo que no está mal lo que el Congreso ha hecho, no es ilegal, pero sí creo que es un tema de legitimidad. Probablemente nosotros dos no estamos en desacuerdo, o sea, yo no estoy en desacuerdo con lo que él ha dicho, y me queda claro que él no está en desacuerdo con lo que yo he sostenido, pero si salimos del set, Fernando, Ernesto, la mayoría de las personas fuera va a sentir, y es para lo que sirve el constitucionalismo, que le han sacado probablemente la vuelta y el derecho de poder pronunciarse sobre un asunto público de gran importancia. Y el constitucionalismo tiene que servir para que las mayorías expresen sus posiciones sobre temas centrales. ¿Es correcto lo que ha hecho el Congreso? No es ilegítimo, por supuesto que no. ¿Y es positivo por el funcionamiento de nuestra vida política? Y yo sobre el fondo. Yo creo que sobre el fondo, yendo al contexto, el problema es por qué lo han hecho ahora. Porque justamente lo que tú planteas es que la oportunidad no es casual. La forma en la que se ha votado hoy día la bicameralidad, con la que uno puede coincidir o no coincidir, se ha hecho para que básicamente haya una oportunidad de reelección de los actuales congresistas. Entonces, uno puede tener una institución con la que puede estar más a favor o más en contra en términos teóricos, pero a la población, o al menos a mí me queda esa sensación que mucha población comparte, que es que la oportunidad de este debate, Fernando, que estamos teniendo en el 24 por segunda vez, porque lo hemos tenido en el 2023 por primera vez, es que estamos buscando mecanismos institucionales para que esta clase política pueda permanecer en el poder. Solamente cierro una idea para decir por qué creo que es así. ¿Por qué estamos votando ahora la bicameralidad? Porque antes hemos eliminado las primarias abiertas y obligatorias y simultáneas, las llamadas pasos. ¿Por qué entonces nos interesa votar esto? Porque los mismos partidos manejados por los mismos líderes que eligen mediante delegaturas a las personas que candidatean, es decir, círculos cerrados de poder, son los que nos ponen la oferta electoral de las cuales nos quejamos elección tras elección. Si uno quiere hacer realmente una reforma, uno cambia todo el tablero de reglas de juego, porque el tablero no se mide solamente por una porción del espacio. Y entonces queda más la sensación de lo que estamos haciendo, parche, 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 para que la conformación actual del Congreso y las fuerzas políticas que representan tengan la oportunidad de permanecer. Y para esos fines subalternos,
las reformas constitucionales no deberían estar al servicio. Y eso es lo que creo que hay que analizar. Doctor Blume. Sí, sobre eso quería yo opinar. Yo creo que estamos en una democracia representativa, no en una oclocracia, ni estamos al tuntún de lo que dice una muchedumbre en un determinado momento. Entonces, esto de sostener que hay un tema de legitimidad, me parece a mí un error. Yo creo que lo que ha hecho el Congreso está muy bien. Es un paso histórico ya rectificado, 2 errores garrafales y nefastos que cometió el gobierno de Vizcarra, y hay que aplaudir sin reparos por eso, más allá de entrar en una digresión de oportunidad y de conveniencias, etcétera. Yo creo que es legítimo que todo peruano aspire a ocupar un cargo político, y el hecho de que los actuales congresistas estén en ejercicio no invalida su derecho de plantear una reforma y abrir la posibilidad de ir a una reelección. Es decir, eso no lo veo mal, ni creo que debe colocarse con un manto de duda y de sospecha. Yo creo que basta ya de vivir en una sociedad de sospecha, en donde dudamos de todo y desconfiamos de todo. Lo cierto es que el sistema constitucional está funcionando, y que este sistema constitucional permite que ese Congreso haga una reforma en donde rescata el derecho del pueblo a tener 2 cámaras para tener mejores leyes. Ese es el fondo del asunto. Y rescate el derecho de todos los peruanos, no solamente de los que están en el Congreso, de poder aspirar a la política y hacer carrera política sin limitaciones absurdas, y lograr que buenos peruanos, bien entrenados, sean ratificados por el pueblo y puedan seguir en el Parlamento el tiempo que sea, mientras el pueblo los mantenga, si son buenos, si son eficientes y si recogen la voluntad popular. Eso creo que es el fondo del asunto. Lo demás son digresiones subjetivas. Acá, si vamos al tema netamente constitucional, el Congreso de la República ha ejercido sus competencias constitucionales, se ha cumplido con el mandato del artículo 206 y está reformada la Constitución, nos guste o no nos guste, y está reformada por 91 votos. O sea, no hay discusión posible. Lo demás es una digresión académica muy respetable, para mí preñada de subjetividades y de sospechas que tenemos que acabar en el país. Apostemos por la buena fe y la confianza. No sigamos sembrando dudas en la población y sembrando incertidumbres, ni aplicando teorías relativistas que flexibilizan indebidamente la Constitución para permitir cuestionamientos que no corresponden. Con todo respeto. Sí. ¿Y señor Ramírez? Yo lo que creo es que básicamente, como en todo en la vida, tenemos 2 visiones distintas de para qué sirve el derecho constitucional, ¿no? Yo soy de una generación probablemente que piensa que el derecho constitucional tiene que servir para canalizarle a la ciudadanía su derecho a la participación en los asuntos públicos. Y por lo tanto, la democracia representativa es un instrumento importante, pero que está al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, nuestros representantes están al servicio de nuestros intereses, y el control máximo del ejercicio del poder es el cese de toda arbitrariedad. Si uno ve que se usan las facultades públicas para intereses subalternos, el derecho no debiera amparar. Exactamente. Yo lo que creo es que, haciendo una lectura coyuntural, yo no estoy diciendo que la reforma es nula. Por supuesto que no lo es. Por supuesto que hay que respetarla y que hay que acatarla. Pero en esta mesa, en donde cada uno da su exposición para que la ciudadanía evalúe la suya y adopte la propia, yo me permito decir que yo sí tengo un halo de sospecha de respecto a la oportunidad y la coyuntura por la cual nuestros representantes hoy toman decisiones. Si fuera congresista, ¿cómo hubiera votado usted? En contra. En contra, pese a que cree que es bueno para el funcionamiento de nuestra democracia. Creo que hay varios errores técnicos adicionalmente por los cuales hubiera borrado en contra, pero por la oportunidad sola... ¿Cuáles errores técnicos? Por ejemplo, esta reforma constitucional, para ver la doble moral, ¿no? Esta reforma constitucional se está haciendo con 2 votaciones en 2 legislaturas, sí. ¿No es cierto? Ya. Pero ahora, como vamos a cambiar el mecanismo, para hacer una reforma constitucional vamos a tener que pasar 4 votaciones, porque son 2 votaciones de las 2 cámaras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hacer súper duro el mecanismo de reforma constitucional. Si estamos cambiando la estructura de unicameral a bicameral, tendríamos también que haber flexibilizado o acomodado el mecanismo de reforma constitucional. Ese es un punto. ¿Otro punto? Ya, otro punto. Por ejemplo, en esta elección del día de hoy no hemos discutido, sino que estamos permaneciendo en el mismo punto de que ¿quién elige a los órganos constitucionalmente autónomos? El Congreso.
¿Quién elige aparte del Banco Central de Reserva? ¿Quién elige al Defensor del Pueblo? Senado, ¿Quién ¿no? elige el Tribunal Constitucional? El Parlamento, lo hará el Senado. Pero es el órgano político de la representación de los poderes públicos. Bueno, se supone que habíamos tenido todo un debate para repensar si no era mejor cambiar la forma de elección, porque hay un montón de suspicacias respecto a si el órgano político elige más bien por sus intereses y después el Tribunal Constitucional no es tan libre de declarar inconstitucionalidad de leyes o de resolver los conflictos de constitucionalidad o de competencia que tienen que ver con el Congreso. Entonces, ¿esta es la mejor fórmula que podríamos tener? Yo creo que no, podríamos tener otras fórmulas, pero eso es lo que hay que debatir técnicamente. Parece que nos hemos perdido esa oportunidad. El señor Ramírez nos ha presentado dos objeciones puntuales, ¿no? Una sobre las 4 veces que habrá que votar para aprobar reformas constitucionales y la segunda que acaba de ser formulada. Pero si nosotros hacemos un análisis histórico de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, observaremos que el unicameralismo se dio en la Constitución de 1867 y en la de 1993 y después siempre fuimos bicamerales y las reformas se hicieron a través del proceso bicameral, de congresos bicamerales. Entonces no entiendo esto de ahora replantear y decir, bueno, es que como hay dos cámaras va a haber 4 oportunidades. Eso es lógico, pues por eso es bicameral y eso es muy positivo porque va a permitir que la reforma sea bien pensada, bien meditada, bien estudiada, bien reflexionada. Yo creo que lo que necesita el Perú es menos cambios constitucionales y menos leyes, pero sí aquello que se cambia, que sea fruto de una reflexión profunda. Y eso se da cuando hay un doble debate. Y eso es lo que se ha logrado. Y eso es ponderable. Lo demás es una digresión académica muy respetable, son pareceres, subjetividades que yo respeto y aprecio mucho, pero que no se ciñen a lo que dice el texto constitucional. El Congreso ha actuado en el marco de sus competencias y hay que respetar esta reforma. Yo diría, hay que apoyarla y hay que hacer votos para que la misma opere. De acuerdo. El tiempo que tenemos nos permite abordar otro tema, que es el tema de la Junta Nacional de Justicia, sobre el cual habrá que pronunciarse el Pleno del Congreso, digo, mañana, puesto que se ha aprobado ya en la Subcomisión de Acciones Constitucionales y la Comisión Permanente. Y en la Comisión Permanente, que aprobó inhabilitar a los 7 miembros, no destituirlos, sino inhabilitar. Es lo que dice la Constitución. Ya. Bueno, quiero saber exactamente cuál es el distingo entre inhabilitar y destituir, porque lo que se pedía hasta el momento era su destitución o su suspensión eventualmente. Y en segundo lugar, ¿qué significa el recurso que ha sido planteado, uno más, contra que este procedimiento se lleve a cabo mañana? Señora Ramírez. Para primero poner en contexto, seguramente tendremos posiciones disímiles también allí. Lo que mañana tiene que obtenerse es de los 100 votos, descontando los 30 integrantes de la Comisión Permanente, 2/3. Eso nos da 67. Es decir, mañana habrá que ver si el Congreso obtiene los 67 votos para que declaren que hay una infracción constitucional y por lo tanto la Constitución señala que en esos casos el Congreso puede inhabilitar. Inhabilitar, no destituir. Inhabilitar, pero la consecuencia práctica de que estés inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública es que no la puedes ejercer y por lo tanto te tienes que ir del cargo. Entonces eso es una cosa que cae por su propio peso. Ahora, lo que hay que ver es si hay materia de fondo, ¿no? O sea, lo que ha venido defendiendo el Congreso es básicamente, yo tengo los votos y como tengo los votos lo puedo hacer. Y básicamente esto se ha trasladado a un número de fuerza de votos y no a un tema de argumentación. El informe de fondo nos regresa a un debate que has tenido tú en tu programa el año pasado. Veces, sí. Varias veces. La diferencia es, ¿la Constitución se interpreta de forma literal o la Constitución admite otras formas de interpretación? Porque el Congreso y la ponencia que se ha aprobado en la Comisión Permanente, previamente en la subcomisión, lo que dice es la Constitución se interpreta de forma literal. Literalmente dice eso. Debe procederse a la inhabilitación porque se ha transgredido la literalidad del texto constitucional. Entonces, su forma de entender la Constitución es literal. La constitucionalidad de un texto no necesariamente se ve por allí. Entonces, lo que uno tendría que preguntarse es, unos leen literalmente la Constitución, no usan otros parámetros interpretativos, ya, se usan otros parámetros interpretativos por esa diferencia de criterio, infracción constitucional, ¿es eso lo que estamos analizando? Y respecto de este recurso de amparo que ha sido presentado,
el recurso de amparo, para que la ciudadanía que te ve, Fernando, lo sepa, por una decisión de este Congreso, los amparos que se presentan contra el Congreso no los ve una jueza o un juez cualquiera, sino que lo tiene que ver una sala constitucional. Yo la verdad es que no sé por qué la Junta se ha demorado la vida. Sobre todo que presentó otro recurso, Exactamente, ¿no? sé por qué. El día de hoy en la tarde yo me enteré por RPP que habían presentado su recurso, porque de hoy a mañana, la verdad es que a mí jamás me han admitido, nunca he tenido tanta suerte que me admitan, ni habeas corpus, que son los procedimientos que son de tutela más urgente, tan rápido de un día para otro. Y este es un amparo, ¿no? Una cosa es lo que dice el Código Procesal Constitucional y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Entonces, yo la verdad es que no creo que tengamos un pronunciamiento jurisdiccional de hoy para mañana, ¿no? Me sorprende que hayan puesto tan tarde su recurso. Obviamente tienen derecho a hacerlo, pero me parece que es muy a destiempo. Señor Blume, sobre los dos temas, el procedimiento en sí mismo y el recurso de amparo. Mire, sobre el tema de la sanción a los miembros de la Junta, yo creo que lamentablemente para ellos pues han infringido el artículo 156, inciso 3º de la Constitución, que dice que para ser miembro de la Junta se requiere tener más de 45 años y menos de 75. Pero no es lo que usted dijo cuando hubo el procedimiento de elección de los miembros. Ahora le aclaro eso. Sí. Pero entonces, quiere decir que el artículo 156 está revelando que es un requisito consustancial al cargo la edad. Y lamentablemente para los miembros de la Junta, este requisito lo han ignorado y han interpretado que el requisito es solamente para ingresar y han mantenido a la señora Inés Tello en el cargo después de los 75 años. Entonces, desde mi punto de vista, es indiscutible que ha habido una infracción a la Constitución y el Congreso lo va a sancionar. Y para mí, tenemos que acostumbrarnos en este país a respetar la Constitución, sobre todo funcionarios públicos que juran respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero ellos fueron juramentados por 5 años. El señor Walter Gutiérrez no interpretaba todo las cosas funcionario como usted. Es juramentado por el tiempo que se establece, pero si usted va a las juramentaciones, por ejemplo, de los miembros de la Corte Suprema, y ellos cesan, antes cesaban a los 70, ahora me parece que es un plazo mayor, siempre han cesado, así hayan juramentado y en la juramentación se les haya dicho por tanto tiempo. Eso no es óbice. Y respecto a lo que usted me iba a señalar, en la entrevista que le hicimos a la doctora Tello, el doctor Lecaros fue claro, enfático y categórico al decir: usted está postulando por 8 meses. Pero usted no. Espérese, usted no dijo, usted dijo lo contrario, ¿no? Sí, espérese. No es que yo dije lo contrario. Entonces, ella dijo: he consultado y esa es una interpretación muy respetable, pero yo considero que el requisito es solamente para ingresar. Cuando yo pregunté, yo le dije en forma incondicionada al tiempo: supongamos que usted ingresa y puede permanecer, ¿qué haría usted? O sea, mi pregunta estaba orientada a que me diga cuál era su plan de trabajo para en la Junta. 5 años. Sí, usted le dijo, o sea, tenga conciencia de que no es por 8 meses que se elige. Pero yo le hice esa pregunta. Si yo no fui claro en esa pregunta, lo he aclarado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ante la Comisión del Congreso, que creo que fue la Comisión de Justicia, ante usted en este programa y ante varios medios. Entonces, no se puede argumentar, como lo hace mi ilustre colega y amigo, el doctor Samuel Abad, que saca como bandera mi declaración y dice: el doctor Blume, como presidente del tribunal, dijo tal cosa. Y bueno, y yo le agradezco al doctor Abad porque me está haciendo propaganda. Pero tanto propaganda porque lo que él dice es que usted sostuvo algo en ese momento y está diciendo lo contrario. El doctor Abad desnaturaliza mi declaración, no dice lo que, digamos, corta la parte de Lecaros, que fue clarísima, y entonces da una información mutilada. Bueno, si me quiere mencionar, que me mencione, pero viniendo esa crítica en esa forma, para mí no me afecta en realidad, y le agradezco porque pero sí llama la atención que ustedes hayan elegido, me parece que a 4 personas que iban a cumplir 75 años en los meses siguientes, porque es el caso de la señora Tello, pero también varios de los accesitarios. Lo cual ratifica la posición inicial. Es decir, estas personas, cumplida la edad, se retiran. Eso es lo que corresponde. Y queda sin número suficiente de accesitarios. ¿Por qué elegir a gente que está a punto de cumplir 75 años? Pero es que ustedes interpretan que deben retirar. No, perdón. Es que hay una realidad.
muchas veces la previsión del legislador es superada por la práctica. Hay un principio que dice, la previsión normativa del legislador es superada por la práctica. O sea, la realidad supera la previsión normativa del legislador. Nadie se imaginó que pudiese darse el supuesto de que a los 7 se les destituya y que unos meses antes entren los reemplazantes y ya algunos de esos reemplazantes se hayan cumplido 75 años. Esa no era un supuesto previsto por la ley. En ese caso habrá que hacer otro concurso. De acuerdo. Pero no se puede pues, constitucionalizar constitucionalizar lo que no es constitucional. Y esto del amparo me parece a mí pues, que es innecesario, es totalmente imprudente, porque ya el Congreso ha cumplido con todos sus trámites. Es decir, ¿qué van a reclamar a estas alturas del partido? Más aún cuando ellos, en el caso de la señora Benavides, festinaron todos los trámites, desconocieron que era una funcionaria aforada y manu militari la destituyeron. Y ahora no destituyeron nunca. Bueno, la suspendieron, sí, perdón, sí. Rectifico, la suspendieron. Entonces, yo no veo consistente ese amparo. Señor Ramírez, réplica a lo que ha dicho el doctor Blume. Sí, yo creo que allí básicamente hay, justamente en la posición que mi colega expresa, creo que se puede ver, o cualquiera lo puede ver, hay distintas formas de mirar ese artículo constitucional. Uno lo mira solito, o lo mira en conjunto con la juramentación, no tanto la juramentación, sino el ejercicio del cargo se da por 5 años, y las causales de vacancia. A mí el hecho mismo de si juramento, o sea, la fórmula de juramentación me parece el argumento más débil de la defensa de la Junta. Pero más allá de eso, en el Perú nos estamos acostumbrando a que porque el doctor tiene una interpretación y yo tengo otra, entonces al doctor lo destituyo o él me destituye a mí. Ya, eso es lo que está haciendo el Congreso. Y eso es lo que muchas personas pensamos que está mal. Y eso no es una apreciación subjetiva, porque para tal caso la posición del doctor es subjetiva y la mía también. Es decir, ¿qué es lo que está mal? Un desacuerdo interpretativo sobre la forma en la que se aplica la Constitución, eso es lo que está haciendo que el Congreso considere que hay una infracción y abra proceso con pretensión de retirar a toda la Junta Nacional de Justicia. Como no avanzó lo de causa grave porque hay una sentencia de amparo que para el procedimiento, entonces ahora vamos por la infracción constitucional y bueno, a la Junta se le cayó la tortuga porque recién está poniendo su amparo el día de hoy. Señor Blume. Yo acoto lo siguiente. La Constitución está para cumplirse. Y la Constitución dice para ser miembro, es decir, consustanciales le da. No para hacer este tipo de interpretaciones tratando los conceptos como chicles o gomas de mascar y acomodándolos a las circunstancias. No, es que para ser miembro... Para ser miembro... hay una lectura doble posible. No hay lectura doble. La prueba es que usted hizo otra hace unos años. No es verdad eso, porque yo he aclarado el sentido de la pregunta. Pero la usted Constitución que dice, niega que las circunstancias deben estar tomadas en cuenta para ser, ir al objetivo preciso. Para ser miembro significa el ser es consustancial. Se requiere tener más de 45 y menos de 75. Quienes hablamos español y lo entendemos bien, es clarísimo. Es decir, no puede una persona que supere ese límite de edad, nos guste o no, seguir en el cargo. Y la Junta, conscientemente, atribuyéndose facultades de Tribunal Constitucional e interpretando como intérprete supremo la Constitución, dice sí puede continuar. Y han mantenido una persona, con todo respeto, que no debe estar ahí, que ya no tenía la calidad de funcionaria pública. Y han estado resolviendo y conectando con esa participación que no correspondía. Se está violando la Constitución. Gente, vuelvo a repetir, que juró respetar la Constitución. ¿En qué país estamos que funcionarios públicos que juran respetar la Constitución? Otra lectura. No es otra lectura. No es otra lectura. Sí, es tenemos otra que acostumbrarnos a que se respete la Constitución. Pero no hay una lectura única en este sí caso. hay. Porque, la prueba es que hay muchos constitucionalistas que no piensan como usted, señor Blume. Muchos relativistas conceptuales que distintos. No use esos adjetivos para descalificar a los que no piensan como usted, porque usted se podrían decir también adjetivos el relativismo conceptual no es una ofensa. ¿Cómo que no? ¿Relativismo conceptual? No es una ofensa. Por supuesto que sí. Es una forma de interpretación que tienen algunos, pero que se salen del texto constitucional. Pero usted que habla también el español y que ha estado en Francia, es una persona educada, ¿qué significa para ser miembro?
puede que es interpretarse consustancial. para acceder a esa categoría no, por o para favor. permanecer los Bueno, 5 años. ya, Lo no nos otro vamos a hubiera poner- requerido Bueno, precisiones. no nos vamos a poner de acuerdo y no nunca. figura entre las razones de vacancia. Y creo que hay 27 razones. No nos vamos a poner de No, acuerdo poco a nunca. poco quizás. En todo caso Si uno veremos no quiere mañana. entender las cosas, no las quiere No, entender. yo las se quiero respeta. entender, pero escucho a dos constitucionalistas que piensan diferentemente. Yo trato Está bien de oír las eso, opiniones está bien, de yo ambos. respeto. Y Yo Claro, constato... lo terrible, Fernando, es que en el Congreso ni siquiera este es el tipo de cosas que se debaten. En el Congreso es simplemente la fuerza de los votos, ni siquiera es el tema de los argumentos. Es, yo tengo mis votos y te voto porque puedo. Y se supone que en un Estado constitucional la arbitrariedad no está permitida. Bueno, Entonces, eso es lo que en todo deberíamos caso, aquí pensar. hemos invitado a dos Bueno, les personas que agradezco. presumíamos que tenían opiniones diferentes. Creo que han quedado aclaradas ambas y veremos qué es lo que los congresistas votan y lo sabremos. Muchas quizás gracias por la pronto, invitación. Porque después y de por usted... haberme permitido compartir con la doctora este debate. magnífica relación intergeneracional. Muchas gracias por su presencia ambos acá, la señora Beatriz Ramírez y el señor Ernesto Blume. Ahora hablaremos